Buenas tardes, hoy vamos a seguir con el punto 6.4 y al contrario que el punto 6.3, este sí lo vamos a dividir, ¿vale? Y nos vamos a quedar en el punto 6.4.1 para este vídeo, que es instrumentos de planificación, en el cual vamos a ver algunas herramientas que creo que pueden resultar interesantes, ¿vale? Para planificar el tiempo a lo largo de un proyecto. De cara a una introducción del punto 6.4, nos quedamos con estos primeros dos párrafos, en los que el primero dice que un buen presupuesto presenta el coste de cada fase y los tiempos necesarios a su realización. Esto, como ya vemos, es un repaso de los puntos anteriores. El diseñador tendrá que realizar todas las tareas o asignarlas a colaboradores, desde la creación del diseño hasta su distribución, pasando por la realización de maquetas y la fabricación del producto. La parte de maquetas y fabricación del producto también la vamos a ver en esta fase, ¿vale? En parte del punto 6. ¿Cómo estimar el tiempo necesario para la elaboración de un producto gráfico? Como dice la Real Academia Española, estimar es poner precio. Eso lo vimos en la introducción, punto 6.1.1, creo recordar. Evaluar algo. Estimar el tiempo para todas las fases del proyecto es una fase imprescindible para poder establecer un presupuesto. ¿Y cómo se hace esto? Pues hay varias herramientas, digamos, muy consolidadas a nivel de gestión, que se utilizan en muchos sectores, ¿vale? Y aquí llegamos al punto 6.4.1, que son los instrumentos de planificación. En primer lugar tenemos el cronograma, que se trata de calcular el tiempo requerido para cada fase del proyecto, considerando el tiempo disponible para cada una de las tareas de un proyecto. A menudo hay que plantearse modificar la fecha de entrega o ampliar el equipo de trabajo. Por ejemplo, un ejemplo sencillo, nosotros cuando estuvimos en Corea, como he dicho, el ejemplo de las excursiones, como fueron en dos empresas del sector, me va a valer de ejemplo recurrente, ¿vale? A nosotros, por lo menos en Corea, nos dijeron, nos indicaban las máquinas de pentacromía y las máquinas en general cuánto podía imprimir por hora. Una normal al 100% y digamos ya dándole al máximo, cosa que bueno, que no era muy recomendable. Nos decían pues 6.000, 8.000 piezas. Eso es una forma tan buena como otra cualquiera, más otras variables y demás, de saber cuánto puedes hacer tú de trabajo de algo en una hora. En este caso, trabajo industrial, pues tienes máquinas que pueden hacer X en una hora. Pues la troqueladora, pues lo mismo, y así todo, ¿vale? Y con eso ya tú trabajas con tus presupuestos, tus planes y demás, ¿vale? Eso no se hace de la noche a la mañana. Normalmente las empresas que llevan muchos años tienen una forma muy clara de hacer las cosas, ¿vale? Porque se basan en proyectos anteriores del mismo tipo, entre otras cosas. El equipo de trabajo. Hay que identificar el perfil para cada tarea y considerar la compatibilidad del equipo de trabajo para desarrollar las actividades requeridas. Se nombra un responsable y se asignan las tareas por equipo y por integrante. Siempre se puede contratar a trabajadores externos a la empresa para reforzar el equipo. Como hemos dicho, tú puedes contratar a alguien para que te haga fotos, para que te para que te maquille para una campaña publicitaria. Puedes subcontratar una imprenta si trabajas en una agencia, puedes subcontratar servicios de transporte, de correo privado, etcétera. Puedes subcontratar empresas que te llevan el agua, garrafas de agua fluorada de esta para las empresas. Esto se hace también mucho. Es un gasto fijo, por ejemplo, por bidones. Todo puedes subcontratar muchísimas cosas. Y de nuevo, volviendo al tema del equipo, asignar las tareas por equipo y saber qué potencialidad real tiene tu equipo está muy importante. Es como si, por ejemplo, y de nuevo recurro a ejemplos de hostelería, son recurrentes porque de nuevo me he movido ahí y porque, bueno, todo, lo he dicho, vemos programas como el del Chicote o Masterchef, lo que sea, poner, aunque parezcan frívolos, hay muchos bares en los que de repente la gente se empeña en cambiar un menú y decir, pues vamos a poner 3 o 4 platos italianos, ejemplo real, con masa fresca. Y vamos a hacer pizza y no sé qué, y linguini y tal. Y sencillamente el primer fallo de base, más allá de las instalaciones que puede tenerlas o no, es que a lo mejor no tienes el chef apropiado, responsable apropiado, para que de repente te sepa hacer, pues eso, especialidades italianas con masa fresca, porque eso tienes que saber hacerlo, necesitas una característica. Y vamos al tema de el equipo de trabajo con el que tú tienes y qué posibilidades te da, ¿vale? De nuevo, los ejemplos son un poco peregrinos, pero creo que son gráficos, ¿vale? El presupuesto. Se calcula el precio del proyecto teniendo en cuenta el uso que el cliente le dará al diseño y comparando con otros proyectos equiparables presentes en el mercado.
De cara a subcontratar, a presupuestar y demás, siempre se dice que si tú eres el encargado de llevar esas gestiones, con 3 llamadas para 3 empresas tipo, tú ya te haces una idea de cuál es el precio medio de algo en el mercado. Que tú no necesitas llamar a 10 sitios. Por ejemplo, porque si se intenta llamar a una empresa de gama alta, a una de gama media, a otra de gama más baja y ver cuál puede ser el precio medio del mercado y qué ofrece cada empresa en cada uno de los extremos del mercado a función de presupuesto, ¿vale? Según lo que pagues. Determinadas herramientas permiten calendarizar de forma más eficiente el proyecto, como la hoja de tiempo, el diagrama de Gantt, el PERT o el CPM. A estas herramientas, digamos, tradicionales se han sumado todo tipo de aplicaciones y programas informáticos en informática se lo tengo que cambiar, desde que la llegada de Internet al ámbito empresarial se hizo masiva. A mí me salen por YouTube, ahora que he estado preparando este tema, pues todo tipo de softwares, de pago por supuesto, antes de los vídeos, pues para temporalizar las semanas de trabajo de tu equipo, tal cual, que se controla Internet. Bueno, los habrá mejores y los habrá peores, como pasa con todas estas cosas, con el boom de la novedad y que hoy en día hay software para todo, ¿vale? La hoja del tiempo. Esto lo vamos a ver más rapidito porque los otros tres creo que son un poco más interesantes. La hoja de tiempo permite al diseñador detallar cada fase por trabajo y actividad junto con el número de horas trabajadas. Además, la empresa puede listar todos los trabajadores que colaborarán en el proyecto y plasmar sus horas previstas de trabajo en una tabla. De esta forma también calculará el coste del proyecto porque normalmente tú sabes la hora, el precio de la hora de un trabajador tuyo y así ya sabes todo lo que te cuesta. Hojas de trabajo en el momento en que hagáis prácticas cualquier empresa tiene. Cada una las usa distintas, pero listas de tareas con horas y con personas que los va a hacer. Hay 1000 variables que se pueden hacer, todas son variables de hoja de trabajo, pero todas funcionan. En el momento en que hagáis prácticas o a lo mejor vuestro padre tiene una empresa, cualquier cosa, tiene una hoja de trabajo, ¿vale? El diagrama de Gantt. Para calendarizar las tareas y el tiempo de dedicación previsto para cada actividad se puede realizar un diagrama de Gantt. Es una herramienta informática que planifica las tareas gracias a una línea de tiempo, ¿vale? La principal desventaja del diagrama de Gantt es que solo muestra las fechas de comienzo y de terminación de tareas sin interrelacionar tareas entre sí. Digamos que funciona muy bien, pero es relativamente simplificado, porque no indica, por ejemplo, si tú haces una tarea B y, digamos, te desvías del camino principal, cuánto tardarías en volver a hacer la tarea C, que eso las siguientes aplicaciones que veremos ya incluyen variantes, digamos, probabilísticas de cuánto tardaría en hacer la parte final del proyecto si me desvío y hago otras tareas mientras, ¿vale? Porque hay programas que te hacen todo eso, pero el diagrama de Gantt está muy bien, se utiliza mucho y ahora después os voy a enseñar unas aplicaciones prácticas, ¿vale? Que son material de ampliación para quien quiera usarlas, por si alguna vez os viene bien usarlas. Para hacer diagramas como este que vemos aquí en Excel, por ejemplo. Que de nuevo yo siempre recomiendo Excel como herramienta si acabáis trabajando en casi para muchas cosas de gestión empresarial es una herramienta básica, ¿vale? Y yo siempre digo que en la carrera nunca me enseñaron, nadie me dijo, nunca te enseñan ni a escribir un email correctamente como si fuera una carta de trabajo, ni te enseñan a manejar Excel en condiciones. Y mi carrera era de publicidad, imaginaros en otras carreras. Y ambas cosas me hubieran venido muy bien, porque la mitad del tiempo de trabajo se os va a ir en según qué ramas os dediquéis en cuadrar Excel, plantillas de Excel, y mandar correos electrónicos que tienen que sonar en un tono, digamos, educado y profesional. Porque después, esa es otra. Veis que uno se ve correos electrónicos que están, por ejemplo, redactados muy mal o gente que no sabe cambiar de registro, ¿vale? No es vuestro caso. No me meto en vuestro caso, sino hablando de empresas en general, ¿vale? Y bueno, lo dicho, aquí volviendo al tema del diagrama de Gantt, tenemos pues las tareas, cuáles son las primeras, cuáles son las segundas, las semanas y demás. Muchas veces sí puede haber tareas que coincidan en la semana, como vemos aquí. Eso no tiene que indicar nada. Lo único, y esta herramienta se utiliza muchísimo. Variables de todo este tipo se utilizan un montón. Y te indican todo este tipo de cosas. Si puedes simultanear tareas y demás. Esto lo encontré, había 1000 ejemplos, pero como esto además era un ejemplo con un briefing, pleca, perfil, calendarios y cosas de impresión, pues me pareció que estaba bastante bien para la asignatura, pero hay ejemplos de todo tipo de cosas, ¿vale? Pasamos al CPM y al PERT. Son dos técnicas desarrolladas a finales de los 50. Técnicamente, creo que uno de los apuntes de marketing que estuve, pero como curiosidad, creo que decían que nació en el 57 y fue de unos ingenieros de la Marina de Estados Unidos, que estaba dándole vueltas a cómo
hacer que las tareas, la organización y demás fuera más eficiente. Se vuelve a demostrar que la mitad de los progresos, como muchos de los inventos que hoy en día utilizamos con asiduidad, se fueron utilizados primeramente como herramientas militares, ¿vale? Eso es ley de vida, lo mismo que el Internet. Dos técnicas desarrolladas a finales de los 50 permiten examinar las consecuencias que tiene la realización de una actividad sobre las demás. El CPM, Critical Path Method, método del camino crítico, básicamente, y el PERT, Program Evaluation and Review Technique, ¿vale? Evaluación del programa y revisión técnica. Estos dos métodos permiten identificar las tareas y sus tiempos previstos, construir una red que enlace todas las actividades y analizarlas. Y de nuevo funciona con diagramas de flechas más complejos, no solo lineales, porque puedes plantearte varias hipótesis de varios caminos, digamos, para llegar a la misma tarea final de cuántas horas se tardaría, ¿vale? Y eso es lo interesante de estos programas. Esto no lo voy a dar en profundidad, tampoco esto es una clase de economía, ¿vale? Y además voy a dejar materiales de ampliación, pero cada uno lo voy a ventilar en un parrafito, porque tampoco este es nuestro módulo, ¿vale? Pero merecía la pena verlos. El CPM, o método del camino crítico, permite dibujar una secuencia de los elementos que constituyen un proyecto, determinando el tiempo más corto en el que es posible completar el trabajo. Esto se utiliza con fórmulas matemáticas, algunas probabilidades, etcétera, etcétera, ¿vale? Un retraso de un elemento de la ruta afectará la fecha de término previsto del proyecto. El CPM usa tiempos reales o determinísticos. Pueden existir varias rutas paralelas. Su primer objetivo es reducir costes, ¿vale? Porque te enseña, digamos, la ruta que debería ser más corta y que por tanto cuesta menos dinero, ¿vale? Aquí vemos un ejemplo de cómo podría quedar un CPM, ¿vale? Con tareas y demás, ¿vale? Tiene, lo dicho, varios caminos para llegar de un punto a otro, nódulos, se supone que cada flecha es una tarea, ¿vale? Esto es el PERT. Es similar al otro método, pero esta vez se trabaja con tiempos probabilísticos. Por decirlo a grandes rasgos, tú trabajas con un tiempo optimista, tiempo pesimista y tiempo esperado, bueno, esperado no, habitual para conseguir lo que sería un tiempo esperado. Eso entre otras muchas fórmulas, ¿vale? Y eso te permite calcular, digamos, el tiempo de horas que te llevaría a hacer unas tareas y demás, ¿vale? Se llevan a cabo tareas por una. Cada actividad está numerada y tiene un inicio y un final determinados, y cada etapa final es la etapa de inicio de una nueva tarea. Las tareas están representadas por flechas y las tareas ficticias por flechas punteadas, ¿vale? Su primer objetivo es evaluar la posibilidad de finalizar un proyecto en un tiempo determinado. Aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo de diagrama de PERT, ¿vale? Más o menos habitual, con la explicación de los nódulos. Esta explicación creo que está bastante bien, le podéis echar un vistazo. He hecho justo lo que digo que no se debe hacer, que es coger material de otro y no borrar la marca de agua, pero bueno, espero que me lo perdonéis. He tenido mucho trabajo. Y tengo aquí un segundo ejemplo. Si le doy para abajo, esto se supone que era un PNG y debería verse bien. Anda que estaba atinado con los ejemplos en esta ocasión. Bueno, esto era un PNG, en teoría debería verse con fluidez, pero el caso es que las letras se ven un poquito borrosas. Pero bueno, os podéis hacer una idea con tareas, selección de personal, contratación, mudanza, y los saltos, las líneas ficticias, etc. Y es como para que nos hagamos una idea. Estas dos redes resultan muy útiles, ya que obligan al equipo de diseño gráfico y de cualquier tipo de trabajo, o sea, no solo en diseño, porque nuestra asignatura está dedicada al diseño, pero se utilizan en todo tipo de ámbitos, a identificar cuidadosamente las tareas que se deben realizar y a determinar con precisión la relación que existe entre estas y el impacto sobre el organigrama general del proyecto. Cuando se refiere a impacto, se refiere, por ejemplo, a eso, a cuánto retrasaría una entrega si hago esta tarea imprevista que me acaba de surgir, etcétera, etcétera, ¿vale? Y para eso, este tipo de herramientas está muy bien. Y el punto 642 lo veremos mañana, pero antes os voy a enseñar, que esto también está en la plataforma, aplicaciones prácticas sobre instrumentos de planificación. Porque creo que son útiles, aunque estemos de cuarentena y no vaya a dar tiempo a verlas, por lo menos darlo como material de ampliación. Y lo dicho, si alguna vez estáis en una empresa o si queréis echarle un vistazo ahora y pensáis, oye, pues el profesor de DPE, a ver, creo que nos mandó algo sobre esto, me podría venir bien hacerlo. Pues aquí tenéis unos tutoriales y unas webs que están bastante bien, porque son herramientas, de nuevo, que son prácticas para trabajar porque nos hacen ahorrar tiempo y ver, digamos, tener perspectiva de una tarea completa, ¿vale? Digamos, tener una capacidad estratégica.
En primer lugar, lo dicho, esto es material de ampliación y no es para examen, es para vosotros, para que lo veáis cuando podáis, si sois curiosos y si tenéis ganas de verlo, ¿vale? Para que no todo se quede en un ente abstracto en este tema 6, porque creo que de nuevo son herramientas útiles, que en otras circunstancias me hubiera gustado dar de otra manera, pero bueno. En primer lugar, os dejo algunas entradas de blog en las que se explica cómo hacer un diagrama de Gantt, por tipos, utilidad. Algunas de ellas incluyen además plantillas para poder hacerlos, sin tener que meternos en manejar Excel, que están y tienen su utilidad, ¿vale? Están bastante bien. Ejemplos de programas, tal. Muchos de los programas, si queréis la versión premium, son de pago, que aquí también os digo que en parte están vendiendo su producto, pero podéis acceder a plantillas gratuitas que están bastante chulas. Abrirlo, echar un vistazo si os da tiempo, cuando queráis, podáis. Un par de tutoriales de YouTube sobre cómo hacer diagramas de Gantt en Excel. Unos más largos, otros un poco más cortos, porque también uno es un poco más exhaustivo. Y están bastante bien. De nuevo, no hace falta ser un pro del Excel, pero si se siguen paso por paso, se puede hacer un diagrama de Gantt bastante decente. Si alguna vez de nuevo, pues si tenéis que hacer un trabajo en grupo, tienes un montón de tareas el año que viene, pues plantearos que podéis hacerlo así para saber quién hace cada persona, ¿vale? Si yo hubiera sabido hacer estas cosas, me habría ahorrado muchas discusiones y momentos de angustia mientras hacía los trabajos de la facultad en grupo, que muchas veces acababan en enemistades, es decir, ¿vale? Un tutorial sobre cómo se hace un diagrama de PERT. Este es un chico latinoamericano que la verdad es que lo hace bastante bien, además con un ejemplo de qué hace falta para organizar una fiesta. Ejemplo sencillo, cercano, de pues hay que comprar bebidas, hacer comida, mirar un local, conseguir hacer una playlist de música, cuánta gente somos, tal. Lo hace con un ejemplo así divertido y en 12 minutos explica lo que es un PERT. Y desarrollando el PERT anterior, el mismo youtuber latinoamericano hace un tutorial sobre cómo se aplica el CPM hecho por el mismo youtuber del vídeo anterior. Digamos que lo prolonga para, digamos, hacer el camino crítico sobre el ejemplo de la fiesta anterior, ¿vale? Y es una continuación de la anterior. De nuevo, yo os pongo todas estas cositas para que no se diga que no las hemos visto y que no las hemos visto como aplicación práctica, para que, si queréis, por lo menos le echéis un vistazo, aunque, digamos, no os pongáis con el de hacerlo, pero si queréis echarle un vistazo para ver cómo funcionan, para ver cómo alguien que sabe de marketing las hace y demás, ya que las he tenido que dar cortitas porque el tema hay que dar muchas más cosas, pero aquí podéis ampliar, ¿vale? Por si os interesa. Y con esto ya hemos terminado el vídeo en esta ocasión. Saludos.